Gracias, Pastor Ali, qué bendición. Gracias, hermano Ramírez. Yo no sé si ustedes saben, pero el pastor Jaime Ramírez y su padre me conocen o nos conocemos desde mis 20 años. Imagínense ustedes, hermanos, ¿verdad? Toda una vida conservando la amistad, y eso fue hace muchos kilos atrás, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, qué bendición, ¿verdad? Cuando leí el pastor que dice Yusi, pensé que era Ice y yo iba a salir corriendo, ¿verdad, pastor? Amén, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición verlos el día de hoy. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Gracias, Pastor Ali, por la confianza. Es un privilegio estar aquí con ustedes, aquí en la Iglesia Bautista Fundamental de Bayshore. Yo siempre que vengo, hermanos, no puedo dejar de recordar el tiempo en que en 1997 tuve el privilegio de estar aquí, cuando todavía estaban debajo de esa carpa allá enfrente, ¿verdad, Pastor Ali? Y ver lo que por la gracia de Dios el Señor ha realizado en esta preciosa iglesia, ¿verdad, hermanos? Y muy bien, Apocalipsis capítulo 2, gracias. Tengo el gusto de conocer a la mayoría de los predicadores, si no es que a todos, y qué bendición poder predicar al lado de ellos. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Sígame con su vista. Y si quiere usted lee conmigo el versículo 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos, si has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Todos en el 4, por favor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiero tomar el lema de esta conferencia para hablar del peligro, ¿verdad, hermanos?, que la iglesia tiene cuando literalmente, hermanos, pierde su pasión por el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, qué bueno eres. Gracias por este privilegio de predicar tu palabra, Señor, Señor, hablar a tu pueblo. Rogamos que mientras me permites predicar el día de hoy, sea tu Espíritu Santo el que hace la diferencia en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Pueden sentarse. Gracias, Pastor Cocón. Un gusto verlo, de verdad. También hace años. Yo era estudiante bíblico cuando le pedí que me apoyara al pastor, y me empezó a apoyar cuando era misionero en Colombia, ¿verdad? En el año 94 lo conocí y no sabía que estábamos tan viejos, ¿verdad? No sé si sabían que yo soy abuelo y voy a ser abuelo de un segundo nieto por la gracia de Dios, ¿verdad? Y es una bendición estar aquí, ¿verdad? Hablar de la iglesia local y hablar del peligro que las iglesias corremos es un peligro, hermanos, y el lema me encantó, hermanos, para hablar de que si es una realidad que la iglesia puede morir, que la iglesia puede quedar moribunda, que la iglesia puede entrar a cuidados intensivos si no trabaja literalmente, hermanos, en su interno para evaluar en dónde se encuentra la iglesia local. Es muy probable, hermanos, gracias, hermano Lazo, ¿verdad? Dice la Biblia que Lazo es para tu alma hacer votos de consagración y no cumplirlos, ¿verdad, hermano? Pero bueno, el Señor lo ayude, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, ayer me estaba cantando un tiro, pastor, y mire, nomás no le pegué porque usted es su pastor, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, hermanos, muy bien. La verdad es que es muy probable que en algunos de nosotros nos hayamos dado cuenta, hermanos, de que el gozo, la alegría, las ganas, las fuerzas, el interés que teníamos por servir al Señor, hermanos, muchos de nosotros, hermanos, ya no tenemos las mismas ganas, las mismas fuerzas, la misma entrega, la misma pasión, el mismo fervor. Yo recuerdo al pastor Córdoba, hermanos, decirme mientras estaba en mis primeros 5 o 6 años de ministerio ahí en Colombia, decir, hermanos, que los primeros 7 años de la vida del cristiano, hermanos, son donde se ponen las bases, donde se asienta la vida cristiana. Y él me decía esto, ¿verdad? El pastor Córdoba, hermanos, decía que si no aprovechamos esos primeros 7 años de vida cristiana, hay muchos cristianos que después de su 7º año ya no van a tomar buenas decisiones, se van a sentar, ya no van a caminar, ya no van a avanzar muchos de ellos. Y la verdad es que con el paso de los años, una de las cosas más peligrosas que nosotros podemos hacer es exactamente, hermanos, perder esa pasión, esa entrega, esas ganas, ese fuego, esa entrega que teníamos, hermanos, como los días del primer amor, hermanos. Yo creo que no hay cosa más dolorosa para un pastor, escúchenme bien, hermanos, que tener a cristianos que cambiaron su pasión por el Señor, esos días del primer amor, hermanos, por los días de la vida de la vida cristiana rutinaria. Y qué triste es cuando en la vida cristiana, hermanos, todo se vuelve, hermanos, en la vida cristiana un asunto de rutina, un asunto de congregarme porque me toca congregarme, un asunto de asistir a la iglesia porque me toca asistir a la iglesia,
Un asunto, hermanos, de ganar almas, porque el pastor no tiene otro tema que decir que ganar almas en la vida de la iglesia local. Y con el paso de los días, hermanos, uno de los tristes y más dolorosos momentos que una iglesia puede comenzar a vivir es volverse un cristiano formalista, un cristiano religioso, un cristiano sin metas, un cristiano sin propósito. Cuando un cristiano pierde su pasión por el Señor, hermanos amados, pierde su fuego por Dios. Cuando un cristiano pierde su pasión por el Señor, hermanos amados, la llama del Señor ha dejado de estar encendida en su vida cristiana. Cuando un cristiano ha perdido su primer amor, escúchenme bien, ha tenido esa pérdida de contacto con el Dios del cielo, como los días de esos días del fuego del primer amor, cuando experimentábamos el gozo, la alegría de vivir por el Dios del cielo cada día y todos los días de nuestra vida. Probablemente, hermanos, cuando un cristiano pierde el fuego del primer amor, hermanos amados, va a tener, hermanos, ha perdido ese celo por la obra del Señor, ha perdido ese ardor por las cosas del Señor, y por alguna razón, hermanos amados, ese fuego, esas ganas que un día tuvo por las cosas del Señor, escúchenme bien, hermanos, ya no es igual, ya no camina igual, ya hasta su semblante cambiado, sí o no, hermanos, en la vida de muchos cristianos. Parece ser que el brillo que antes muchos de nosotros como cristianos teníamos se vuelve gris, sí o no, hermanos, se vuelve opaco, se vuelve sin brillo, sin entrega por las cosas del Señor. Y por eso el día de hoy, hermanos amados, para salir de cuidados intensivos en nuestra vida cristiana, debemos de evaluar el día de hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, hermanos, cómo nosotros con la ayuda del Señor podemos recuperar, hermanos, esas ganas y salir de esos peligros, hermanos, de estar en cuidados intensivos en nuestra vida cristiana. Déjenme compartirles, hermanos, que mientras estuve en Colombia, y no ha cambiado mucho Colombia, hay un montón de violencia. A mí me tocó ver, hermanos, cuando a un hermano recién convertido, hermanos, a su padre, intentando llegar de un trabajo por la noche, hermanos, a su casa, y en Bosa, hermanos, se acercó un ladrón y le dijo que le diera 200 pesos. En la actualidad 200 pesos viene siendo el equivalente a 10 centavos o a 5 centavos de dólar, hermanos amados. Y el indigente le decía: dame 200 pesos, dame 200 pesos. Y el hombre, hermanos, lo agarraron pelado, dicen en Colombia, ¿verdad, hermanos? Lo agarraron sin un peso, como a mí ahorita, ¿verdad, hermanos? El día de hoy, ¿verdad, hermanos? Porque se fue todo en la ofrenda, ¿verdad, hermanos? Pero de pronto el indigente le dijo al hermano: pues porque no traes dinero y no me puedes dar 200 pesos, te voy a entregar lo que yo te voy a dar. Y le metió 20 puñaladas literalmente en el pecho, hermanos, lanzándolo a cuidados intensivos. Esto es lo más tremendo, escúchenme bien. Me pidieron que fuera a visitarlo. Me pidieron que le presentara el evangelio, hermanos. Y ahí en cuidados intensivos, escúchenme bien, hermanos, tuve la oportunidad de decirle: mire, yo no sé si me estás escuchando, yo no sé si estás oyendo, pero tú estás debatiéndote entre la vida y la muerte. Si tú no recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, seguramente vas a cerrar tus ojos en esta vida y vas a abrir tus ojos en la eternidad, en el infierno. Pero Cristo es la respuesta. Si me estás escuchando, tienes que pedirle perdón por tus pecados, tienes que pedirle que te salve y que te dé la vida eterna. Hermanos, le invité a recibir a Cristo. Cuando terminamos de orar, le dije: mira, si puedes darme simplemente alguna pequeña demostración de que escuchaste el mensaje. Mira, voy a agarrar tu mano y quisiera que por favor la estrecharas o la cerraras un poquito. Me apretó con todas sus fuerzas, hermanos amados. Pasaron semanas, escúchenme bien, el hombre se recuperó, hermanos, y dice que hubiera sido como si el día de ayer le hubiera presentado, hermanos, las buenas nuevas. El hombre salió de cuidados intensivos y se recuperó, hermanos amados. Entonces, si en la vida natural, escúchenme bien, ocurren esos eventos sobrenaturales donde personas salen de cuidados intensivos, si no soy un predicador de sanidad, escúchenme bien, es importante recordar que en la vida espiritual sí se puede salir, hermanos, de una vida de letargo espiritual, sí se puede salir de la conformidad, sí se puede salir donde hemos perdido la pasión por el Señor en nuestra vida cristiana. Y quisiera que aprendiéramos el día de hoy, hermanos, cómo podemos recuperar la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos por Él en nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 4: pero tengo contra ti, mire, que has dejado, y aquí está la primera declaración que quiero compartirles el día de hoy, tu primer
amor. Si usted va a recuperar su pasión por el Señor, escúchenme bien, y va a salir de esa zona, hermanos, donde probablemente ha dejado de vivir por el Señor, ser un ganador de almas efectivo, ser un cristiano con victoria, escúchenme bien, ser un cristiano donde usted ve la mano de Dios de forma constante en su vida cristiana. La primera cosa que usted va a tener que recuperar es poner al Señor en primer lugar, hermanos amados. Yo creo que lo primero que debemos de recuperar en nuestra vida, hermanos amados, es el ardor que teníamos por Él, las ganas que teníamos de vivir por Él, hermanos, porque la palabra primer quiere decir, hermanos amados, que nos debe de conectar con ese momento donde nuestras vidas tenía esa llama ardiendo por la gloria del Señor en nuestra vida, hermanos amados. Miren, quiero preguntarle el día de hoy, hermanos amados, ¿qué nos motiva a vivir la vida cristiana, hermanos? Ese fuego del primer amor, hermanos amados, que nos motiva, hermanos amados, a levantarnos cada mañana y buscar al Dios del cielo a través de su palabra, hermanos. Es el fuego del primer amor, hermanos amados, que es lo que nos motiva, hermanos, a buscar el rostro de Dios de rodillas, rogando la intervención del Señor en nuestra vida para mantenernos circulando esa sangre viva en términos de vida espiritual. Es que el Señor, escúchenme bien, nos regrese nuestra vida, hermanos, al primer amor en nuestra vida delante del Señor. Mi caminar con el Señor, mi andar con el Señor, hermanos, mi pasión por el Señor, hermanos amados. Miren, si se va a recuperar, Él debe de ser lo primero en nuestra vida. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo recuerdo de dónde el Señor me sacó. Yo recuerdo, hermanos, cómo el Señor perdonó mis pecados. Yo recuerdo la vida, hermanos, que yo llevaba antes del Señor haberme salvado, y no tengo nada de qué alegrarme ni de qué sentirme alegre en mi vida, escúchenme bien, pero sí sé que desde el día en que el Señor me perdonó y esa sangre fue efectiva, como nuestro hermano Jaime Ramírez, padre e hijo, cantaban, hermanos amados. Miren, yo no puedo hacer otra cosa que vivir por Él, vivir con ganas, vivir con fuerzas, y a pesar de que los años comienzan a llegar a nuestra vida, estoy por cumplir 50 años en algunos días, hermanos amados. Miren, le puedo decir, hermanos amados, que mis ganas de vivir por Él no han disminuido, hermanos amados. Yo quiero hacer más por Él, yo quiero vivir más por Él, yo quiero recuperar mi pasión por Él, yo quiero vivir en las fuerzas del Señor, pero para eso yo debo de hacer que el Señor ocupe el primer lugar en mi vida cristiana. Hermanos, la Biblia nos dice que si alguno no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice la Biblia, hermanos, y sígame. Si usted va a recuperar su pasión por el Señor, escúchenme bien, y salir de ese lugar donde probablemente, miren, ya ni siquiera, hermanos, escúchenme bien, esas descargas eléctricas que reciben los cuerpos, los electroshocks, ¿verdad, hermanos? Levantan a un cuerpo sin vida. Óiganlo bien, hermanos amados. Miren, en la vida cristiana, sin importar en qué etapa de su vida personal se encuentre, le tengo una noticia: el poder transformador de Dios nos puede llevar a recuperar la pasión por el Señor en nuestra vida. Todos ustedes saben que yo tengo un hijo médico, ¿verdad, hermanos? Es médico en California. Gracias a Dios empezó su medicina interna hace unos 3 semanas. Fue un milagro que entrara al sistema médico de aquí de los Estados Unidos. Pero ayer nuestro hijo nos estaba contando, hermanos, de que ha tenido que dar noticias de que tienes cáncer, de que tu cáncer es terminal, o de que tu familiar literalmente murió y que ya no hay esperanza. Pero le tengo una noticia: mientras uno está vivo, hermanos, sin importar si tiene 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, miren, no hay noticias negativas en relación a su vida espiritual cuando vuelve al primer amor, cuando vuelve al día de los primeros días. Escúchenme bien, a los días, hermanos, donde Él era lo primero en nuestra vida, a los días, hermanos, donde recuperamos, como dice el apóstol Pedro, a los judíos en Jerusalén: arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren, algunos cristianos van a tener que arrepentirse el día de hoy y decirle: Señor, perdóname por mi letargo, perdóname porque estoy en esa camilla espiritual y ya nada me mueve a mí a trabajar por el Señor. Ya no soy ese ganador de almas efectivo, ya no tengo esas ganas de vivir por el Señor. La primera solución es decir: Señor, te regreso al primer lugar, te regreso
al primer lugar. No importa que digan que estamos locos, no importa que digan que para qué congregarnos cada día casi de la semana para tener un evento con la iglesia local. Cuando Él ocupa el primer lugar, escúchenme bien, nada se vuelve pesado en la vida cristiana. Cuando Él ocupa el primer lugar en nuestra vida cristiana, no es un peso en la vida cristiana, hermanos, vivir por Él en nuestra vida cristiana. Algunos de ustedes han de recordar esos días del primer amor y el sacrificio que hicieron para dar a la obra del Señor, ¿sí o no, hermanos? Estaban en los días del primer amor y no les importaba hacer rutas. Díganme si no es verdad, hermanos amados. Estaban en los días del primer amor, escúchenme bien, y algunos de ustedes fueron llamados y enviados a predicar el evangelio. Fueron los días del primer amor donde el Señor hizo cambios radicales en nuestra vida cristiana. Yo le pregunto el día de hoy, ¿es el Señor el primer lugar en su vida cristiana? ¿O es el segundo lugar? ¿O es el tercer lugar? ¿O es el último lugar muchas veces en nuestra vida cristiana? Porque cuando se vive en el primer amor, todo lo que uno quiere hacer es vivir por Él y honrarle a Él. Porque cuando vivimos en los días primeros de nuestra vida cristiana, ardíamos por el Señor. Todo lo que hacíamos, todo lo que pensábamos, lo relacionábamos con el Señor en nuestra vida. Así que pensar lo que pienso, hacer las cosas que hago, reaccionar de la manera que reacciono, todo va a estar sujeto en mi relación con Cristo Jesús. Si usted va a salir de esos cuidados intensivos, Él debe de ser el primer lugar en su vida cristiana. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar por encima de todo en nuestra vida. Miren, si vamos a recuperar, hermanos amados, y salir de cuidados intensivos, esa es la primera verdad. Debemos de recuperar esos días donde el Señor era el primer lugar en nuestra vida. La segunda cosa que la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso fue esto. Mire lo que dice el versículo 4. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Si usted va a recuperarse, escúchenme bien, de esos cuidados intensivos, Él debe de ser el primer lugar, ¿sí o no, hermanos amados? Quiero preguntarle el día de hoy, ¿en dónde se encuentra usted en la vida cristiana? ¿Quién es el primer lugar en su vida cristiana? Si el Señor no es el primer lugar, escúchenme bien, ahí es donde debemos de ir detrás de la cruz en nuestra vida cristiana y decir: Señor, regrésame esos días donde el fuego de Dios fluía a través de mí, hermanos amados. Número 2, si vamos a recuperarnos de cuidados intensivos, escúchenme bien, hermanos, debemos de recordar nuestra responsabilidad individual. No solamente debo de recuperar mi primer amor, pero debo de pensar, hermanos, en mi responsabilidad individual. Miren, cuando un cristiano pierde el primer amor, se vuelve, hermanos, lleno de excusas, ¿sí o no? Y muchos cristianos se vuelven llenos de motivaciones que consideran razonables del por qué dejaron de hacer lo que deben de hacer, ¿sí o no? Y comenzamos a buscar culpables, ¿sí o no? Es que es la culpa del pastor, y casi siempre el pastor tiene la culpa para todo mundo, ¿sí o no, hermanos amados? Bueno, no sé si suceda solamente en mi caso, ¿verdad, hermanos? Pero siempre el pastor tiene la culpa, ¿sí o no? Es la culpa del pastor, es la culpa del hermano tal, es la culpa del diácono. Los diáconos son los culpables, en verdad, hermanos, ¿verdad? Pero escúchenme bien, es la culpa del hermano tal, es la culpa de tal hermano, ¿verdad, hermanos? Pero nos olvidamos que cuando la Biblia nos confronta respecto a nuestro primer amor, siempre nos habla en singular y nos dice: contra ti, que has dejado tu primer amor. Aquí nos está hablando de nuestra responsabilidad individual. Está hablando de usted y de mí. Está diciendo contra ti, en un sentido individual. Contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, todo es en singular, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido. Saben, hermanos, que hay un sentido de responsabilidad, hermanos, individual. Hermanos, escúchenme bien, nadie va a recuperar el ganar almas si no es por usted, hermano Widi. Escúchenme bien, país, ¿verdad? Escúchenme bien, podemos culpar al pastor, venga para acá, pastor Jaime, mira un momentico, podemos culpar al pastor Ramírez, podemos culpar al papá del pastor Ramírez, venga para acá, hermano Chava, por favor, podemos culpar al evangelista, y también los evangelistas tienen la culpa, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Venga para acá, por favor, párese, hermano, párese, por favor, gracias. Escúchenme bien, lo veo más delgado, por cierto, ¿verdad, hermanos? Súbanse un poquito arriba, por favor, los cuatro, por favor. Y el cristiano que deja de vivir por el Señor, y eso no es el caso del pastor País, venga para acá, por favor, nuestra iglesia lo apoya. Pero cuando un cristiano pierde el primer amor, óiganlo bien, hermanos amados, va a encontrar culpables en él, va a encontrar culpables en él, y va a encontrar culpables en él. Póngase un poquito hacia atrás, escúchenme bien. El cristiano que ha perdido ese fuego por el Señor siempre va a buscar a un culpable. Va a encontrarse como un cristiano que va a murmurar, que va a criticar, que va a señalar, que siempre va a decir sus razones personales del por qué dejó de vivir para la gloria de Dios. Pero no es culpa del hermano Jaime Ramírez. Óiganlo bien, siéntese, hermano Jaime Ramírez. Él canta bonito y es buena onda, hermanos amados. Escúchenme bien. No es culpa de él. Él es el hermano Chava y lo conozco desde el 94, cuando era estudiante bíblico. Escúchenme bien. Y los dos ya estamos medio rucos, pero esa es otra historia también, ¿verdad? Pero tampoco es culpa del evangelista. Escúchenme bien. Siempre pasamos a lo largo de los años culpando a alguien por el que no hacemos lo que debemos de hacer en nuestra vida cristiana. Culpamos al hermano Jaime Ramírez Jr., pero la verdad es que cantó también que ni la culpa es de él, hermanos amados. La responsabilidad radica sobre uno mismo, contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces le quiero preguntar el día de hoy, hermano amado, ¿a quién se ha pasado a lo largo de los años culpando del por qué usted no está haciendo lo que debe de hacer? ¿Por qué ha dejado de ganar almas? ¿Por qué ha dejado de vivir por el Señor? ¿Por qué ha dejado de ser fiel a su Dios? Podemos levantar nuestro dedo acusador hacia todos los lugares cuando en verdad la Biblia nos dice contra ti que has dejado, puedes volver, hermano País, a tu lugar, que has dejado tu primer amor. Entonces está la responsabilidad individual de parte de nosotros de recuperar ese primer amor. Nadie lo puede hacer por usted, usted lo tiene que hacer. Su familia no lo puede hacer por usted, usted lo tiene que hacer. Un hermano de la iglesia no lo puede hacer, usted lo tiene que hacer. El pastor no puede recuperar su amor por el Señor, usted lo tiene que hacer, hermanos amados, porque este asunto de salir de cuidados intensivos es un asunto individual, hermanos amados. ¿A quién ha culpado usted del por qué usted ya no tiene esas ganas de vivir por el Señor? Porque este asunto de avivar el fuego en nuestra vida, nadie lo va a poder hacer más que usted y yo de manera individual. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda, el paralítico se tuvo que levantar de ahí. Y eso me hace recordar la historia de aquel pastor en el rancho de Durango, donde el pastor predicó y dijo, y el paralítico se levantó y andó. Y una viejita le dijo, no se dice andó, se dice anduvo, menso. Y el pastor le dijo, anduvo medio menso unos días, pero luego se le quitó, ¿verdad, hermanos? Pero la verdad es que sí necesitamos recordar el día de hoy, hermanos, que esta responsabilidad individual en nuestra vida, escúchenme bien, nos lleva a entender que no es culpa de nadie más sino mía, hermanos amados, donde dejamos de vivir por el Dios del cielo en nuestra vida cristiana. Miren, ya basta de cristianos llenos de quejas, de murmuraciones, de señalamientos innecesarios en la obra del Señor, porque si vamos a evitar que la iglesia caiga en cuidados intensivos, su responsabilidad individual es más importante que cualquier otra cosa. Yo he dejado de aportar lo que le hacía fuerte a la obra del Señor. Yo he dejado de vivir por el Señor como debería de vivir. Saben, hermanos, cuando el Señor me permitió llegar aquí a Brooklyn hace 6 años, hermanos, la iglesia estaba navegando por 2 años en la búsqueda de un pastor. No había muchas actividades en el sentido de ganar almas. Hoy, por la gracia de Dios, semana tras semana, gente salva, hermanos amados, gente visita nuestra iglesia. Y hermanos, con la bendición del Señor nada más, hermanos, hemos visto que de forma constante el bautisterio de nuestra iglesia se utiliza. Vidas están siendo edificadas, gente está regresando a su primer amor. Pero cada cristiano tuvo que entender su responsabilidad individual. ¿En dónde se encuentra usted? ¿Buscando culpables? ¿Buscando
acusar a alguien, hermanos amados. Miren, porque miren, cuando nacemos, salimos del vientre y después de un tiempo comenzamos a gatear y llegamos a cierta edad cuando comenzamos a caminar solos. Papá y mamá nos dejan para que nosotros caminemos por nuestras propias habilidades. Para que una lámpara alumbre, hermanos amados, hablando de lámparas de antes, tenía que haber aceite. Si no había aceite, la lámpara se apagaba. Había una responsabilidad individual, hermanos. A mí todavía me lleva a pensar en las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 insensatas. Miren, las 5 prudentes dependieron de su propio aceite, mientras las insensatas dependían del aceite de alguien más. Y cuando sabían que el esposo estaba por venir, querían el aceite de las prudentes que se habían preparado para la venida del esposo. Mateo 25:8 nos dice que las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, dice, para que nuestras lámparas no se apaguen. Y aquí está el problema, hermanos amados. Miren, escúchenme bien. Estas 5 mujeres insensatas, escúchenlo bien, tuvieron la misma oportunidad de prepararse que las otras. Y aquí está la diferencia entre cristianos que tienen victoria y cristianos que, hermanos amados, caen en cuidados intensivos. Cristianos que triunfan, escúchenme bien, no viene de la nada, viene de preparación, hermanos amados. Viene de un asunto de caminar con el Señor todos los días, cada momento, cada paso, cada decisión, cada aspecto de nuestra vida, hermanos amados. Nos debe de conectar en nuestra vida, decir: Señor, es mi responsabilidad caminar contigo, Señor. Es mi responsabilidad mantenerme ardiendo por ti. Y mientras otros caen en el camino, mientras otros se desaniman en el camino, mientras otros dejan de vivir por el camino, Señor, yo tengo mi responsabilidad de conseguir mi propio aceite, porque el esposo viene por nosotros, hermanos amados. Miren, hay muchos cristianos que dicen: pues el día que el Señor supla todas mis necesidades, le voy a servir. Excusas baratas, ¿sí o no, hermanos? El día que me den mis papeles voy a consagrarme. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer cuando tengas papeles, mucho menos, ¿verdad? Y no sé qué tipo de papeles quieras, ¿verdad? Por cierto, ¿verdad? Pero literalmente, hermanos, yo he visto a cristianos que dicen: yo voy a servir cuando tenga un carro, y cuando lo tienen se largan a las playas, ¿sí o no, hermanos amados? Yo voy a hacer la obra del Señor cuando tenga dinero en mi bolsillo. Escúchenme bien. Y nos olvidamos que tenemos una responsabilidad individual de recuperar nuestro primer amor. La primera cosa es regresar al Señor al primer lugar. La segunda cosa es mi responsabilidad individual. La tercera cosa está en el versículo 5. Mira lo que dice allá. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, mire, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces podemos salir de cuidados intensivos cuando el Señor ocupa el primer, ¿qué, hermanos?, lugar en nuestra vida. Segundo, hermanos, podemos salir de cuidados intensivos, hermanos, cuando acepto mi responsabilidad individual, ¿sí o no? Repítalo conmigo, hermanos: mi responsabilidad individual. ¿De quién es la responsabilidad de ser fiel y fuerte en el Señor, hermanos? Mía. Diga conmigo, por favor: mía. Es mi culpa ser fiel, hermanos, o bueno, para bien o para mal. Es mi responsabilidad ser fuerte en Cristo o ser un blandengue espiritual, ¿sí o no, hermanos amados? De responder al Señor. La tercera cosa que debe de ocurrir es recordar de dónde has caído. Si vamos a salir de cuidados intensivos, hermanos, escúchenme bien, vamos a tener que remontarnos como el águila. Hermanos, miren, las águilas cuando quieren recuperar su vuelo en los lugares más altos, ¿saben qué es lo que hacen, hermanos? Ellos, para deshacerse de su pelaje viejo, escúchenlo bien, lo que hacen es que se estrellan contra las rocas. Se estrellan contra las rocas literalmente, con la intención de que el pelaje viejo, hermanos, se caiga. Porque con el paso de los días y de los años, las águilas se vuelven lentas con ese pelaje viejo. Miren, por eso yo creo que para que una iglesia se mantenga viva, trabajando y circulando, siempre necesita sangre nueva. Díganme si no es verdad, hermanos. Y hablo de convertidos, de salvos, traídos a los pies del Señor, hermanos amados. Pero aquellos que tenemos años en la vida cristiana, miren, vamos a tener que correr a la roca que es Cristo Jesús y estrellar nuestro pecado, estrellar nuestra indiferencia, estrellar nuestra apatía, estrellar, hermanos, nuestras faltas de vivir por el Dios del cielo, estrellar nuestra falta de pasión por los perdidos y recordar, escúchenme bien, hermanos amados, que no solamente debo de recuperar mi primer amor, mi responsabilidad individual, hermanos, sino de recordar qué es aquello que me está impidiendo alzar de nuevo el vuelo para vivir
para la gloria del Señor, hermanos amados. Hay que estar en comunión con nuestro Dios, porque la única forma, hermanos amados, en que vamos a mantenernos arriba, viviendo por Dios, es estando en comunión con Dios. Hermanos, en Cristo Jesús están los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, de la bendición de Dios. Lo que tenemos que hacer, escúchenme bien, es acercarnos más al Dios del cielo para volar más alto, hermanos amados. Le pregunto el día de hoy, ¿qué ha perdido usted? ¿Qué ha perdido usted? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Mire, ¿qué ha perdido usted? ¿La capacidad de perdonar? ¿Qué ha perdido usted? ¿El entusiasmo? ¿Qué ha perdido usted, hermano amado? ¿El esmero? ¿Qué ha perdido usted, hermano amado? El deseo de vivir por el Señor, hermanos amados. Miren, entre más pasan los años, y esta es una realidad, hermanos, aquí en los Estados Unidos, el materialismo termina absorbiendo tanto a los cristianos, que esas ganas de vivir por el Señor, hermanos amados, se vuelve, hermanos, difícil. Y a veces se cumple el dicho, hermano, secular, que dice que perro viejo no aprende trucos nuevos. ¿Por qué, hermanos? Porque dejaron de hacer y reconocer que necesitan o necesitamos volver a donde hemos caído y perdido las ganas de vivir por el Señor. Miren, yo puedo recordar a cristianos que eran ganadores de almas, pero que ya no lo son. Yo puedo recordar a cristianos que antes eran fieles y puntuales a los cultos y ya no lo eran. No faltaban a las reuniones de oración, no faltaban a ningún programa de ganar almas, no faltaban en su caminar con el Señor, nunca abandonaban sus altares familiares y su caminar con su Dios. Pero lamentablemente, hermanos amados, cristianos cayeron en cuidados intensivos porque se olvidaron en dónde cayeron en sus vidas como cristianos. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, buscad mi rostro mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Si vamos a recuperarnos de cuidados intensivos, tenemos que recordar, hermanos amados, que Él es el primero en nuestra vida. Primero sobre todo, hermanos amados. Primero, hermanos, escúchenme bien, en nuestras decisiones. Primero en nuestro caminar con el Señor, hermanos. Primero en nuestros devocionales, ¿sí o no, hermanos amados? Yo le quiero preguntar el día de hoy, ¿cómo está usted en su caminar con el Señor? ¿Hace cuánto que usted no cierra su Biblia? Escúchenme bien. Y usted pudo decir, gracias Dios por haberme hablado a mí a través de tu palabra. El primer amor, hermanos amados, el primer lugar. Recordar, hermanos amados, de dónde caímos. Escúchenme bien. Y la cuarta y última verdad que el Señor nos da aquí está en el versículo 5. Mire, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si vamos a salir de cuidados intensivos, la primera cosa, hermanos, que tenemos que hacer en nuestra vida es dejarle que el Señor sea el primero en nuestra vida, ¿sí o no? Número 2, nuestra responsabilidad individual. Deje de buscar culpables, ¿sí o no? Aquí no hay culpables, escúchenme bien, no es culpa del pastor, no es culpa del diácono, no es culpa del líder, es nuestra culpa cuando dejamos de vivir por el Señor en nuestra vida. Dejamos de fijar nuestros ojos en quien nos sostiene, ¿sí o no, hermanos amados? Porque nos olvidamos que con quien tratamos en nuestra vida espiritual, hermanos amados, es con gente tan humana como cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Y que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Si vamos a restaurar nuestra pasión por el Señor y salir de cuidados intensivos, tiene que recordar de dónde has caído. Y cuarto, Pablo dice, el Señor Jesús dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Tiene que volver el Señor al primer lugar. Recuperar, hermanos, nuestra vida y salir de cuidados intensivos. Mire, no hay cosa más dolorosa. Y recuerdan ustedes la ilustración que le contaba de este hombre al que le pegaron 20 puñaladas. Era primo de Juan Benito, hermano Pastor Ramírez. Escúchenme bien. Algo interesante, hermanos, es que cuando yo lo llegué a ver allá, hermanos, miren, el pecho estaba descubierto. Y es un cuadro triste de alguien que está en cuidados intensivos. He estado en varias ocasiones en cuidados intensivos, como muchos de ustedes, como pastores. Los tubos están por todos lados. Escúchenme bien. Las conexiones están por todos lados. Hace 3 o 4 meses acabo de literalmente predicar 2 funerales en una sola semana de 2 miembros de nuestra iglesia, de un varón y de una dama, un dominicano y un puertorriqueño, 2 del Caribe. Escúchenme bien. Antes de que el hermano muriera y partiera a la presencia del Señor, pude ir a verlo aquí a Manhattan, en el hospital, creo que donde ha tenido a su esposa, la hermana Tony. Fui a verlo allá y le dije, hermano, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Aquí intentando recuperarme, pastor, para salir de aquí de cuidados intensivos. Y en eso entró la infectóloga y le dijo a su hija en inglés que su padre tenía por lo menos 7 diferentes infecciones y que creía
que no se iba a recuperar. El hermano cerró, dejó de hablar conmigo. Yo dejé de hablar, escúchenme bien. Me dijo, bueno, pastor, yo tenía la intención de salir de aquí del hospital para volver a mi iglesia. Pero si el Señor no lo quiere, yo simplemente voy a cerrar mis ojos y voy a abrazar a mi Salvador, quien me está esperando en este momento, hermanos amados. Extraño a ese hermano. Cuando hacía calor me llevaba mi café frío a la 45, ahí donde hemos ganado almas. Cuando hacía calor me compraba mi almojábana y mi café caliente, hermanos amados. Cuando hacía literalmente lluvias, hermanos, conseguía una sombrilla y me la proveía. Pregúntenle a mi esposa, hermanos amados. Hermanos, si ustedes van a recuperarse de cuidados intensivos, escúchenlo bien, van a tener que dejar que el Señor vuelva al primer lugar. Es muy sencillo, arrepiéntete y haz las primeras obras. Para que ese cambio se produzca, tenemos que colocar al Señor en primer lugar. Y si usted dice, yo quiero volver otra vez a ese tiempo, pues vuelva a colocar a Cristo en el primer lugar. ¿Qué hacía antes usted cuando estaba en ese día donde usted vivía por el Señor, donde usted se sentía vivo por Cristo Jesús? ¿Qué hacía? Yo no sé de ustedes, pero yo me levantaba en la madrugada, oraba al Señor por lo menos 1 hora y media. Yo recuerdo a uno de mis maestros en el Instituto Bíblico retarnos a leer la Biblia una vez al mes, de Génesis a Apocalipsis, 30 capítulos diarios, 40 el domingo, hermanos amados. Tomábamos días para ayunar y cuando al fin vi a mi esposa que iba a convertirse en mi esposa, yo ayuné y oré hasta que Dios me la dio, hermanos amados. Y 30 años vamos a cumplir casados ahora en unos meses. Los días del primer amor, hermanos amados, son los días donde había gozo, ¿sí o no? Los días del primer amor, hermanos amados, era donde había victoria en Cristo Jesús, ¿sí o no, hermanos? Los días del primer amor, hermanos amados, nos hacían sentir vivos, escúchenme bien, y saber que sangre estaba corriendo en términos de vida espiritual para la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Qué hacía antes usted? Escúchelo bien. Si usted hacía cosas que le hicieron fuerte en Cristo Jesús antes, ¿por qué no vuelve otra vez? Y le dice al Señor, en donde usted lo dejó de hacer, Señor, yo quiero arrepentirme y volver a hacer las primeras obras. Coloque a Cristo en primer lugar, reconozca su responsabilidad individual, recuerde las bendiciones que usted ha disfrutado antes y recuerde, arrepiéntese y vuelva a las primeras obras en nuestra vida. Hace 2 semanas nos visitó nuestro nieto, una semana atrás. El nieto se llama Ezra Jonathan, es hijo de obviamente de mi hijo y de mi nuera, que es hija del pastor Carrillo, buen amigo de la mayoría de los pastores que estamos aquí. Cuando yo vi a mi nieto salir literalmente del aeropuerto, hermanos, pude remontarme literalmente a los días y a los tiempos en los que estábamos criando a nuestro hijo, porque se parece un montón a nuestro hijo, pues es su hijo al final de cuentas, ¿verdad? Y mi esposa y yo, hermanos, todavía hablamos casi todo el tiempo de nuestro hijo, nuestras hijas y nuestro nieto. Y quisiéramos regresar a los días en los que los teníamos bajo nuestro techo y bajo nuestro cuidado. El Dios del cielo, hermanos, desea que regresemos a casa. El Dios del cielo desea que regresemos a ese gozo. El Dios del cielo desea que cada uno de nosotros que hemos dejado de vivir por el Dios del cielo en nuestra vida, recuperemos nuestras fuerzas y nuestro fuego que teníamos por el Dios del cielo. Miren, hay más batallas que pelear, hermanos amados. Hay una iglesia que seguir edificando aquí en Bayshore, hermanos amados, y en el lugar donde Dios nos ha colocado, hermanos amados. Pero no lo vamos a hacer si no tenemos a cristianos que acepten su responsabilidad individual, se arrepientan y vuelvan a las primeras obras. Que el Señor nos regrese, hermanos, a la vida espiritual. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra, esta preciosa congregación, pero también aquí a consiervos. Señor, hay días en los que parece ser que todo se vuelve seco, estéril, sin fuerzas, sin ganas, sin pasión, sin devoción, sin entrega, sin fuego de lo alto en nuestra vida, Señor. Y todo ocurre, Señor, porque hemos entrado a una etapa de cuidados intensivos espiritual, donde hemos dejado, Señor, de un lado que tú no seas el primer lugar, donde no aceptamos nuestra responsabilidad espiritual y recordamos que teníamos días de gloria, de gozo, de victoria cuando empezamos la vida cristiana, Señor. Y podemos volver ahí, Señor, cuando nos arrepentimos y hacemos esas mismas cosas que nos llevaron a vivir por la gloria tuya, Señor. Señor, bendice este día, bendice tu palabra.
Si hay alguien aquí, Señor, que está en esa etapa de casi moribundamente espiritual, Señor, recupéralos en vida, Señor, para tu gloria, Señor. Bendice este día, así con rostro inclinado y ojos cerrados. Habrá alguien en esta tarde que dirá: pastor, yo estoy aquí, pero no estoy 100% seguro de ir al cielo. La verdad es que si yo muero el día de hoy, yo no sé si voy a ir al cielo, yo no sé si voy a ir al infierno. Yo no quiero ir al infierno, me gustaría saber cómo puedo ir al cielo. Si usted no está seguro de ir al cielo, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que Cristo puede convertirse en su salvador personal. ¿Habrá alguien así esta mañana que dice: pastor, estoy aquí, pero no estoy seguro de ir al cielo, me gustaría saber cómo puedo ir al cielo? ¿Habrá alguien así? Queremos orar por usted. Solamente alce su mano, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien así? ¿Cuántos podrían decir: pastor, yo sé que soy salvo, pero hace tiempo que no estoy en esos días donde el primer amor era evidente en mi vida, y hoy lo reconozco? Sé que he dejado de vivir por el Señor y yo quiero recuperar, quiero salir de cuidados intensivos y volver a los días del primer amor. Esos días eran de gozo, eran de gloria, eran de oportunidad para crecer y ser más como Jesús. ¿Por qué no volvemos ahí y decimos: Señor, me arrepiento